El mejor lente para fotografía de paisajes creo que lo tenemos aquí. ¿Qué sopa? ¿Cómo estás? Aquí Walner, bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de mi lente favorito, el Canon 16-35 f4. Varias personas me han preguntado que cuál pienso que es el mejor lente para fotografía de paisajes, y sin hacer mucho spoiler, pienso que es este. Pero asegúrate de mirar el video completo porque te voy a dar muchísima información sobre este lente. Al final de este video espero que tengas una idea más clara de este lente para saber si es ideal para ti. También vas a poder ver que el video está dividido en capítulos. Esto para que tú puedas pasar directamente a las partes que más te interesan. Pero nuevamente recomiendo que lo veas completo porque así vas a estar más informado. Otra cosa es que voy a estar hablando del que yo tengo, que es de la compañía Canon. Las otras compañías también tienen la misma versión, pero lastimosamente nunca los he probado, así que no creo que pueda hablar por esos. Pero las otras versiones son muy similares a estas, por lo que pienso que no debe haber mucha diferencia dependiendo de la compañía. Ahora, sin más nada que decir, comenzamos. Como en los otros reviews, creo que más o menos tengo un sistema. Voy a estar primero hablando del lente en sí y después voy a estar hablando de las ventajas y las desventajas. Ok, el Canon 16-35 f4. Como dice el mismo nombre, este es un lente que en una distancia focal de 16 mm a 35 mm. Esta es una distancia focal considerada como gran angular, ya que podemos capturar mucho de nuestro alrededor en nuestra imagen. Tenemos una apertura máxima de f4 y una mínima de f22. Esto significa que lastimosamente no va a ser un muy buen lente para situaciones de poca luz. Después más adelante vamos a hablar un poco de las desventajas que tiene esto. Este lente tiene una montura EF, lo que significa que es una montura para cámaras full frame. Lo bueno es que también funciona para cámaras con un sensor APS-C. Yo lo he usado muchos años con mi 7D Mark II y aunque ha tenido sus limitaciones, ha funcionado perfectamente. Este lente tiene un diámetro de 3.25 y una longitud de 4.4 pulgadas y me parece que es un lente bastante compacto. Pesa apenas 1 libra con 35, lo que me parece un lente bastante liviano por todo lo que tiene para ofrecer. Si queremos usar filtros, vamos a necesitar filtros que sean de 77 milímetros, ya que estos son los filtros que usa este lente. Pero si quieres también vas a poder comprar filtros más grandes y simplemente adaptarlos con adaptadores. Ahora, el precio de este lente es de $1100 a la hora de filmar este video. Puede que te parezca un poco caro, pero comparándolo con las otras versiones, este sale hasta 3 veces más barato. Además, es un lente que tú compras y lo tienes para toda la vida, siempre y cuando lo cuides. Si lo comparamos con la versión 2.8, podemos ver que el 2.8 cuesta $2800. Es un poco más grande, con un diámetro de 3.48 y una longitud de 5 pulgadas. Además de que tiene un peso de 1.74 libras, haciéndolo más pesado que la versión F4. Y por ahí he visto que hasta el F4 es un poco más nítido. Y además el 2.8 no tiene estabilizador. ¿No había mencionado que el F4 tiene estabilizador? Bueno, sí, el 16-35 f4 tiene un estabilizador que nos va a permitir a nosotros a capturar imágenes a velocidades lentas sin necesidad de un trípode. Si podemos ver por aquí, tenemos el switch de estabilizador, al igual que el switch de el autoenfoque o enfoque manual. Yo lo uso bastante para mis vlogs porque me encanta esta herramienta. Y otra cosa que me encanta es ayudar a fotógrafos como tú a tomar decisiones educadas. Por lo que si este video te está siendo útil, simplemente dale un like como token de apreciación. Te lo agradecería mucho y me ayudaría mucho. Pero ok, regresando al lente, tenemos algo muy bueno, y eso es el motor. Tenemos el famoso USM o Ultrasonic Motor. Este es un motor que nos permite tener un autoenfoque rápido, preciso y silencioso. No es como el del 50 mm 1.8 que parece como un fax dañado. Ahora, el nombre completo de este lente es Canon EF 16-35 f4 LIS USM. Ya hablamos del EF, que es la montura. Ya hablamos del IS, que es el estabilizador. También hablamos del USM, que es el motor. Ahora vamos a hablar de la L. Básicamente la L es de la palabra lujo. Y es que este lente es
de la serie de lentes de lujo de Canon. Estos son considerados como los lentes profesionales que tiene la compañía. Tienen mejor calidad, más nitidez, mejores características y también un sellado contra polvo y humedad para trabajar en diferentes condiciones ambientales. Esto es importante porque sabemos que tenemos un producto de la más alta calidad. Y algo muy característico de los lentes L es que todos van a tener este aro rojo que podemos ver aquí. Este va a ser como que lo que hace que distinga los lentes L de los otros lentes. Ahora que estamos familiarizados con el lente, vamos a hablar de las ventajas para fotografía de paisajes. Primero que todo vamos a hablar de la distancia focal y como mencioné antes, este es un gran angular, por lo que nos va a servir perfectamente para fotografía de paisajes, ya que vamos a poder capturar una mayor parte de la escena que estemos viendo. También vamos a tener todo el rango hasta 35 milímetros para poder hacer zoom y enfocarnos en ciertas partes que queramos. Y hablando del zoom, los aros para hacer zoom y para enfocar son súper fluidos. Yo he tenido la oportunidad de usar otros lentes en los que los aros o son muy duros al punto que molestan un poco al girarlos, o también son demasiado suaves que no puede ser tan preciso como quisieras. Las imágenes que obtienes con este lente son muy nítidas y eso es algo importante para mí porque yo siempre estoy buscando la mejor calidad en mi trabajo. Por lo tanto, en esta parte es una ventaja para fotografía de paisajes. Ahora, el tamaño y el peso me parecen bastante bien, ya que este es un lente bastante compacto que no pesa tanto. He visto muchas personas quejándose de que es un lente muy pesado, pero obviamente si lo comparas con lentes de las cámaras mirrorless, la diferencia va a ser día y noche. Pero este es un lente para cámaras DSLR, por lo que es normal que en el mundo de las cámaras DSLR los lentes pesen más. Pero como mencioné antes, yo no he encontrado el peso ni el tamaño molesto, por lo que yo siempre lo tengo pegado a mi cámara y siempre lo llevo conmigo a todas partes. Lo otro que funciona perfectamente es el sellado, ya que yo he estado en muchísimas condiciones húmedas y el lente ha tomado su buena agua. Por lo que me encanta que el sellado funcione bien porque puedo tener confianza de que no se me va a dañar simplemente con un par de gotas que le caigan. Hablemos de la distorsión del lente. ¿Distorsión? ¿Cómo así? Bueno, entre más angular un lente, más distorsión va a haber en los bordes. Esto es porque el vidrio frontal va agarrando una forma más de esfera para poder capturar mucho más una escena. Por ejemplo, están los lentes ojo de pez que pueden capturar muchísimo más que los lentes gran angulares. Creo que puedes capturar entre 180 grados o más, no estoy muy seguro. Pero si puedes ver, esos lentes te dan una distorsión bastante notable. Y tienen el nombre ojo de pez porque el vidrio frontal o el elemento frontal tiene una forma de esfera. En este lente podemos ver un poquito esa forma, pero en los lentes ojo de pez literal se puede notar muchísimo más. Pero en este caso podemos usar esa distorsión para nuestra ventaja, ya que los objetos que estén más cerca del lente se van a ver mucho más grandes. Yo he usado esta distorsión a mi favor para hacer que los primeros planos se vean mucho más grandes de lo que en verdad son. Por ejemplo, quiero hacer que una flor se vea más grande, quiero hacer que una raja en el piso o una roca se vean mucho más grande de lo que en verdad son. Yo simplemente me acerco más a ese objeto y con la distorsión del lente se van a ver bastante grandes. Al final vas a tener un primer plano mucho más interesante y mucho más prominente en la imagen. Pero bueno, este lente no es perfecto y aunque no tenga muchas cosas negativas, sí puedo mencionar un par. Empezamos por la distorsión. ¿Qué? Walner, acabas de decir que la distorsión es una ventaja. Y sí, lo dije, pero eso depende de cómo tú la uses. Hay que usarla de forma correcta, si no vamos a tener problemas en nuestras imágenes. Cuando estamos fotografiando fotografía de arquitectura, este es un tipo de fotografía que normalmente requiere que tengamos las líneas rectas. Si estamos usando un lente angular, lo normal va a ser que tengamos algún tipo de distorsión que va a causar que esas líneas estén inclinadas. Y si no tenemos cuidado con cómo capturamos estas imágenes, siempre vamos a tener problemas. A mí me pasa todo el tiempo cuando estoy capturando edificios, pero es algo normal. Y lo bueno es que se puede arreglar fácilmente en postproducción. Lo único es que toma un poco más de tiempo. Por lo tanto, yo pienso que la distorsión, si la usamos mal, puede ser una desventaja para nosotros. La otra desventaja es que este es un lente de una apertura máxima de f4. Pero ok, puede ser
una desventaja en algunas situaciones, como por ejemplo situaciones en las que estemos fotografiando sujetos en poca luz. Pero además de estas situaciones no hay razón por la que estemos fotografiando a esa apertura, ya que en fotografía de paisaje normalmente vamos a estar usando aperturas que nos den más profundidad de campo, por lo que una apertura de 2.8 no nos va a estar funcionando muy bien. Por ejemplo, yo sí sé que cuando quiero hacer fotografía de paisajes de noche voy a tener un poco de problemas porque esta apertura no me va a funcionar muy bien, pero al final siempre puedo compensar con las otras configuraciones. Igual tú tienes que decir qué es lo que quieres hacer. ¿Vas a estar fotografiando mucho de noche? Si este es el caso, entonces te recomendaría un 2.8, pero si no es así, un f4 te va a funcionar perfectamente. Pero además de esas desventajas, no he encontrado más nada de este lente, ya que considero que es casi perfecto. Así que podría decir que este lente es el ideal para fotografía de paisajes. Yo diría que sí. Este lente yo lo he usado por casi 4 años y todo el tiempo ha sido una maravilla. Estoy muy contento con las imágenes que obtengo y es un lente muy versátil. Es muy satisfactorio usarlo y me parece que tiene un precio bastante accesible para ser un lente de la serie L de Canon. De hecho, es uno de los lentes considerados como necesarios para tener en tu kit de fotografía de paisajes. ¿Y cómo sé todo esto? Bueno, es que yo me las paso viendo todos esos videos de qué hay en mi mochila de todos los fotógrafos. Y hablando de mochilas, si no viste mi video de la mochila perfecta para fotografía, haz clic en el video de aquí para que lo puedas ver. O también puedes ver el video de aquí abajo que te recomienda YouTube. Como sea, sé que no te vas a arrepentir. Así que bueno, espero que te haya gustado este video y tengas una idea más clara. Si tienes alguna duda más de este lente, puedes dejarla debajo en la zona de comentarios. Nos vamos a estar viendo en el próximo video. Muchas gracias. Chao.